Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Continuaremos con la sesión de hoy. Me voy a permitir mencionar en la pizarra algunos nombres propios que tal vez no son usuales. Pórtico, en griego es stoa, es esa columnata abierta sin paredes que ha dado el nombre a la escuela de los estoicos. Tal vez otro nombre que no era muy usual es del filósofo Lucio Anneo Séneca. Aquí lo tenemos. Marco Aurelio es muy fácil, tal como suena. Por las dudas, les pongo también el nombre de su obra. Aquí está la obra de Marco Aurelio. Y ahora vamos a entrar a la etapa ya final de la filosofía clásica. Estimado público, sin duda alguna, de todas estas escuelas postclásicas, los estoicos son los más interesantes y los que han hecho la labor más amplia. Al contrario de otras escuelas helenísticas, los estoicos desarrollaron una doctrina en torno a la lógica, a la cosmología y a la teología. En el campo de la lógica, los estoicos se adelantaron, por ejemplo, a las teorías contemporáneas de lingüística, porque analizaron los aspectos psicológicos, caracterológicos y temperamentales que también están asociados al acto de hablar y conocer. Como uno puede imaginarse fácilmente, los seres humanos que practican la ataraxia, la serenidad de espíritu, son los que evitan la cólera y la ira. Son los que conocen algo mejor que los otros porque evitan que el acto de conocer esté contaminado por sentimientos fuertes. Los estoicos creyeron que de todos los afectos emotivos del carácter, la ira es el más peligroso y el más negativo de todos, porque es el único sentimiento capaz de obnubilar, o sea, de cegar por completo las labores racionales. Por eso es que Séneca publicó su famosa obra sobre la clemencia dedicada al emperador Nerón. Aquí les pongo les gusta, a los que les gusta el original de los nombres en latín de clemencia, porque él comprobó, Séneca, en vista de su dilatada vida y carrera, que la ira es en la vida personal y en la vida política la peor de las virtudes negativas en las cuales puede caer el ser humano. Los estoicos son también importantes porque ellos fueron los primeros en proyectar la idea de la tabula rasa. Permítanme esta expresión latina que significa en español simplemente una tabla plana. Tabula rasa significa una mente
que todavía no está llena de conocimientos, que está vacía de conocimientos y en la cual se pueden hacer incisiones o escribir comentarios de todo tipo que quedan profundamente marcados. Entonces, ellos decían, la mente de un niño es como una tabla vacía. Al nacer los seres humanos, nosotros tenemos una mente en la cual se pueden incidir, se pueden grabar, se pueden escribir todos los sentimientos, las ideas, los proyectos del futuro. Y por ello, la educación de los niños pequeños resulta ser extraordinariamente importante. Entonces, los estoicos, creo yo, después de Aristóteles, fueron realmente los primeros que se dedicaron al problema de la enseñanza correcta, porque el niño, siendo una tabula rasa, una tabla sin nada, el niño es extraordinariamente proclive a ser influido para siempre por los adultos. Por ello es que Epícteto consiguió su libertad, el esclavo Epícteto, porque era el pedagogo, o sea, el esclavo que se dedicaba a educar a los hijos del amo, a los hijos del propietario. Y ahí se ganó simplemente una muy buena fama como un excelente pedagogo y por ello en algún momento fue liberado. Ahora, en las imaginaciones que nosotros tenemos se graban profundamente en el alma infantil si están acompañadas de extremos. Esa es otra observación pedagógica muy importante de los estoicos. La gran alegría o la gran tristeza son realmente elementos que ayudan en forma positiva o negativa a grabar cosas en el alma infantil, a grabar conocimientos. Por lo tanto, es que ellos, adelantándose también a varios siglos, impulsaron una pedagogía bondadosa, una pedagogía que recién a partir de Rousseau y de la segunda mitad del siglo XVIII se ha vuelto popular. La pedagogía de tratar al niño no con disciplina y dureza, sino con amor y cariño. Ahora, no hay duda, estimado público, que todo esto ha sido estudiado muy cuidadosamente también por algunos pensadores posteriores del estoicismo. Y todos ellos han establecido la idea, que la he puesto aquí en la pizarra del chat, una palabra griega muy linda que se llama logos spermáticos, o sea, el logos, la racionalidad, en su semilla más elemental. El logos spermáticos es la semilla de la razón. Y esa semilla de la razón crece adecuadamente si el surco donde ha sido depositada es un surco hecho con bondad y con cariño. Por lo tanto, desde la más tierna infancia, a nuestros hijos debemos educarlos con cariño para que la semilla de la razón, el logos spermáticos, caiga en surcos bondadosos que sean proclives y convenientes al crecimiento de esa delicada planta, porque la razón es considerada por los estoicos como una planta muy delicada. Los estoicos rechazaron firmemente el dualismo platónico de cuerpo y alma. Esa idea, estimado público, igual que los epicúreos y los escépticos, fue realmente rechazada por los estoicos, que creyeron que el cuerpo y el alma
forman un todo indivisible, que no se puede separar el cuerpo del alma. Cuando el cuerpo muere, muere también el alma. Esa es una idea que, por ejemplo, Séneca y Marco Aurelio la popularizaron en el mundo antiguo y a ella se opusieron claramente los cristianos. Los estoicos eran claramente materialistas. Ellos en el mundo exterior admitieron solo los objetos que tienen extensión, peso y densidad. Hasta el pensamiento abstracto, según ellos, se apoya sobre una base material sensorial. Por lo tanto, el alma es solamente un soplo, un pneuma. Aquí anoto, estimado público, la palabra griega pneuma, o sea, solamente el soplo. Eso es el alma. Es un golpe de aire que penetra en todo, eso sí, mientras vive el sujeto, pero que se pierde completamente cuando muere el sujeto. Como ustedes ven, hay un paralelismo interesante con las teorías sobre el alma-cuerpo entre estoicos, escépticos, cínicos y epicúreos. Todos tienen ideas muy, muy similares. Para contestar la interesante pregunta que me dirigió uno de los asistentes, el cosmos está predeterminado por los estoicos, está preordenado por una fuerza que es superior a la de los dioses. Por lo tanto, siendo superior a la fuerza de los dioses, ese destino que predetermina la estructura del cosmos no puede ser determinada específicamente. O sea, no le podemos dar un nombre, una forma, una función clara. Solamente podemos comprender que hay un destino que predetermina no solo nuestros actos, sobre todo los externos, sino que ha predeterminado el desarrollo, la evolución del universo. Por lo tanto, hay que ser fatalistas y aceptar mansamente el destino, pero a lo exterior. El destino no tiene fuerza sobre nuestras intenciones profundas. Por ejemplo, a veces tenemos en la vida militar, los soldados tienen que matar, pero hay soldados que no quieren hacerlo, que están obligados a hacerlo. Esa es la mejor forma, según los estoicos, de mostrar que uno se sobrepone al destino. Uno mata, pero sin la intención de matar. Si el destino es así, por ejemplo, el de los soldados, no vale la pena hacer resistencia. Por ello es que los estoicos nunca fueron revolucionarios. No vale la pena, por ejemplo, resistir un régimen dictatorial. Eso han creído los estoicos. Entonces, nosotros tenemos un mundo como está configurado, que es el mejor de los mundos realmente posibles. No es el mejor de todos los mundos, es solamente el mejor de los mundos posibles. Un mundo ideal, una concepción utópica de un orden más justo, es para los estoicos un producto de una fantasía delirante y nada más. Ningún estoico propuso una utopía como la platónica. El alma individual, para los estoicos, muere con el cuerpo, pero es parte del alma universal, pero es un alma no individual. Es simplemente un concepto del cual
participa el alma individual. En el campo de la historia, los estoicos han aceptado la concepción cíclica que ya la hemos visto en Aristóteles. O sea, no hay progreso histórico, sino reiteración. El universo en su totalidad, para los estoicos, como para los griegos en general, era cíclico. No tenía un comienzo, no había sido creado, como creen, por ejemplo, los judíos y los cristianos. Entonces, el universo tiende a repetir sus ciclos, como la historia humana también tiende a repetir sus periodos. Es como el conjunto del mundo vegetal y animal. Eso ya pueden imaginarse ustedes muy fácilmente. Toda época tiene su nacimiento, su desarrollo, su expansión, su declinación y su muerte. Y todo esto termina en el gran incendio universal. El gran incendio universal es una idea estoica que se repite cada tantos ciclos históricos. O sea, los ciclos históricos terminan con ese gran incendio y de ese vuelve a renacer el universo eterno. Los pensadores posteriores han dicho que la idea de Friedrich Nietzsche del eterno retorno de lo igual, de lo mismo, es una formulación que viene de los estoicos. Finalmente, estimado público, permítanme una pequeña digresión sobre la ética, lo más importante de los estoicos. La teoría moral, o sea, la ética de los estoicos, está basada en el principio del impulso hacia la autopreservación individual, no grupal o de la especie. En los seres humanos, ese instinto de la autopreservación se combina con el racionalismo. O sea, también es una idea que parece haber sido tomada de Nietzsche. El estimado público, el instinto de autopreservación es muy similar en el fondo, según los estoicos, a la razón, porque la razón propende también a la preservación del individuo como el bien mayor, o sea, el designio más noble, más importante, más profundo que puede tener un ser humano es autopreservarse. Y la razón nos ayuda, es el principal instrumento que tenemos para esa autopreservación. La autopreservación quiere nuestra felicidad. O sea, la eudemonía, ese principio griego general de la felicidad, aparece como parte del principio animal natural de la autopreservación. El fundador de la escuela estoica, Zenón de Sitio, hemos visto su busto, ha dicho: el hombre es fiel a sí mismo si persigue la meta de la felicidad individual. Y esta felicidad individual se consigue paradójicamente si uno no se opone al destino colectivo. Hay que conseguir más bien una especie de inclusión de la felicidad individual dentro de la felicidad colectiva, amoldándose al destino supraindividual y no oponiéndose a la naturaleza, que es la manifestación del destino. Pero esta concordancia tiene que ser espontánea, propia. La razón es la que crea esta concordancia entre la felicidad individual
y la felicidad colectiva. La voluntad propia, dicen los estoicos, y la voluntad colectiva deben coincidir conjuntamente en la acción política. Es la única expresión de política que tienen los estoicos, o sea, la conjunción entre la acción individual en pro de la felicidad y la acción colectiva en favor, por ejemplo, de la prosperidad social. Por lo tanto, la virtud y no el placer es indispensable para la auténtica felicidad. Esa praxis de la felicidad auténtica, no de la falsa, no de la felicidad de los lujos. En eso se parece mucho a lo que hemos visto de los epicúreos. Esa praxis tiene que ser una praxis de la austeridad. Eso es lo que han propuesto los estoicos. O sea, estimado público, la praxis, la práctica individual, pero en medio del Estado, debe ser una práctica dedicada a la austeridad, a evitar los lujos, a contentarse con pocas cosas. Porque la razón nos tiene que ayudar a dominar nuestros impulsos, que a veces son impulsos anárquicos. Hay que liberarse de esas pasiones, de esos instintos anárquicos que solo a largo plazo nos producen dolor. Los estoicos aquí reiteran lo que ya hemos visto en la primera parte de la sesión, que hemos visto en Epicuro. Hay que liberarse de los placeres torpes, de esos placeres que nos tiranizan, como el lujo. El lujo es realmente algo que se apropia de nosotros y nos obliga a muchas acciones. Y eso es lo que hay que evitar. Y ahí Séneca, el gran millonario, tenía, yo diría, razón. El hombre más rico del imperio vivía austeramente, o sea, vivía como un ciudadano normal de clase media. Él que había acumulado la fortuna más grande en siglos. Porque él también creía, Séneca, que nosotros podemos ser tiranizados, podemos ser realmente complejizados por el placer, el miedo y la concupiscencia, o sea, por los deseos materiales del placer. Y nosotros, en cambio, debemos tratar de tener otro tipo de placeres. En eso, igual que los estoicos, igual que los epicúreos, los placeres que se derivan del honor, de la buena salud, de la amistad, de la buena conversación, es decir, de cualidades que nosotros podemos moldear nosotros mismos y que no nos moldean a nosotros, a nosotros. Finalmente, quiero repetir lo ya reiterado porque aquí viene un elemento nuevo. Los estoicos son los primeros que han formulado la teoría del cosmopolitismo, es decir, el verdadero Estado, estimado público, es el Estado universal. Los estados nacionales o los reinos que se formaban y se deshacían muy rápidamente en esa época, o hasta el imperio romano que parecía tan sólido, todo ello, estimado público, todo ello es realmente efímero. Hasta el imperio más poderoso, como el romano, es en términos históricos algo que en algún momento va a terminar y por lo tanto no debemos sobreestimarlo. Los estoicos son realmente aquellos que han hecho las primeras formulaciones del
cosmopolitismo. Y ese cosmopolitismo no es, como ustedes pueden pensar, una actitud elitista, antinacionalista, no. Para los estoicos era la primera formulación de la igualdad de todos los seres humanos. Eso es interesante porque los estoicos realmente han producido la primera formulación de los derechos humanos que valen para todos, incluyendo a los esclavos. Ese es, estimado público, sin duda alguna, un proyecto muy interesante de los estoicos, el proyecto posterior de los derechos humanos universales que obviamente engloban a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. Son los primeros que han establecido la posibilidad de esa igualdad de los seres humanos. Hay naturalmente una discusión muy grande sobre este tema, si los estoicos han sido los primeros en formular los derechos humanos o no. Es una discusión interminable. Solo es bueno recordar, estimado público, que de todas estas escuelas postclásicas, realmente los estoicos han sido los más interesantes. No solo por la idea del cosmopolitismo, sino también por la idea de que todos los seres humanos, en esa época una idea muy revolucionaria, incluyendo mujeres y esclavos, son iguales en el fondo. Y que por lo tanto también ellos deben asistir a las escuelas, también ellos pueden usar los bienes comunes, acueductos, carreteras, foros, termas, o sea, baños públicos, etcétera. Ven ustedes estas posiciones de los estoicos que han sido popularizadas, y aquí quiero ingresar a este curioso pensador que lo vemos en la pantalla, que ha sido el griego Plutarco. Plutarco, que vivió entre el año 50 y el 125 después de Cristo. O sea, él vivió ya bajo el Imperio Romano, pero él escribió todavía en griego clásico ateniense. ¿Por qué es importante? Él no fue un filósofo, estimado público, sino él fue lo que podríamos decir un biógrafo. Su obra más importante y la más leída hasta hoy, ven ustedes aquí en la pantalla, son portadas de ediciones actuales de su obra cumbre llamada Vidas Paralelas. Él trató en la idea del cosmopolitismo estoico, él mismo era estoico, de popularizar la idea de que griegos y romanos son iguales. Entonces, vidas paralelas son biografías, por ejemplo, aquí ven ustedes a la derecha, de comparar un griego, Alejandro, con César, que era romano. Entonces, es una comparación mostrando la igualdad de las culturas. Eso es lo interesante de estas vidas paralelas de Plutarco. No pertenece estrictamente a la filosofía, pero no hay duda, estimado público, de que este señor Plutarco ha sido el gran difusor de ideas filosóficas. No solamente por su labor fue muy popular en la vida cultural del siglo II después de Cristo, que es el siglo más glorioso del Imperio Romano, el siglo de los llamados emperadores adoptivos. Fíjense ustedes esta idea que es muy interesante. El emperador que estaba por morir
no elegía al sucesor por ser su hijo o su pariente, sino por ser el hombre más apto, más inteligente, mejor formado del imperio. Y así, durante lamentablemente escasos 82 años, hubo una seguidilla de estos emperadores adoptivos que constituyeron la época absolutamente de oro del Imperio Romano. Y en esta época de oro, de tranquilidad interna, etcétera, no hubo en esa época grandes invasiones de los bárbaros, etcétera. En esa época es que se empiezan a divulgar las ideas de la igualdad de todos los seres humanos y al contrario de lo que decía Aristóteles, se empezó a considerar que los esclavos eran también seres humanos a los cuales un destino adverso, típica idea estoica, los había puesto provisionalmente, temporalmente, en la calidad de esclavos. El mejor ejemplo, Epicteto, quien siendo esclavo logró ser liberado y se convirtió en un maestro ambulante extraordinariamente exitoso. Quiero mostrarles un pequeño detalle porque esto va a venir ahora, estimado público. Como ustedes pueden imaginarse muy fácilmente, después de una época más o menos próspera y pacífica, es una idea cíclica de los griegos, viene la época del desorden y de la decadencia. En el año 395, el Imperio Romano se divide en dos. En una mitad occidental, que está aquí en este mapa en color verde, y una mitad oriental, que está en color amarillo. Y aquí es una cosa de cultura general, que no está mal, no tienen de ninguna manera que anotar ni recordar estos detalles. Lo mejor es que ustedes en una especie de preconsciente intelectual sepan simplemente que ha habido en la antigüedad una división y que esta mitad oriental, que es la que duró 1000 años más que la otra, se establece el Imperio Romano de Oriente o bizantino de habla griega. Y ahí, estimado público, ha habido vagamente el interés de reflorecer, de revigorizar, de producir el renacimiento de la cultura y de la filosofía clásicas, lo cual no tuvo mucho éxito, pero de todas maneras es interesante saber que durante 1000 años, hasta la invasión de los árabes ya islamizados, que dominaron casi toda esta zona habló griego. Y pese, estimado público, a que los gobernantes, por ejemplo, los de Egipto, trataron naturalmente al mismo tiempo de respetar las religiones y la cultura de ese pueblo. Este imperio bizantino ha producido algunos pensadores que no tienen de ninguna manera la calidad, estimado público, de los pensadores clásicos que ya hemos visto. Pero por las dudas, como nos estamos acercando al final del curso, no estaría mal nombrar algunos de ellos, porque algo han hecho por la pervivencia de la filosofía griega, algo han hecho, pese a que la época era muy contraria y difícil para el pensamiento. Pero aún así, algo se ha hecho. Y quisiera aquí mencionar, estimado público, al último gran pensador
de la filosofía clásica griega, que ya era un especialista en historia. Aquí a la izquierda tenemos, luego lo voy a anotar en la pizarra, a Procopio de Cesarea. Ven ustedes este chico guapo que está con esta especie de aureola. No es una aureola de santo, sino que en la iconografía de este imperio romano de Oriente, del bizantino, se ponía esta aureola a las personas que el pintor quería destacar. A la derecha está el emperador Justiniano, el patrón de Procopio de Cesarea, que también tiene una aureola. No era un santo, era un tipo muy sanguinario. Simplemente es una especie de mostrar y resaltar la importancia del pensador. Aquí lo tenemos a Procopio de Cesarea, que a propósito está pintado con unas orejas muy grandes, como ven ustedes, unas orejas grandes con un punto rojo en el medio. Este Procopio de Cesarea vivió entre el año 500 y el 560 después de Cristo. Y él es importante, por eso lo mencionamos aquí, porque él ha publicado tres obras importantes que durante toda la Edad Media y parte del Renacimiento han sido muy, muy leídas, hoy olvidadas, pero como es el último de estos pensadores, vamos a mencionar muy brevemente para que ustedes vean cómo la filosofía y el pensamiento griego se mantuvo en los últimos momentos de su esplendor. El Procopio de Cesarea trató de mostrar, en primer lugar, la ambivalencia, la ambigüedad de los destinos humanos. O sea, el hecho fundamental, estimado público, de que los destinos humanos son al mismo tiempo buenos y malos, gloriosos y desastrosos simultáneamente. Él escribió la historia de las guerras de Justiniano, de este emperador que fue el más famoso de todos los emperadores del Imperio Romano de Oriente. Él fue el más famoso. Aquí está, aquí les voy a mostrar un mapa donde se muestra los éxitos de este emperador. Él recibió solo esta parte oriental del imperio a la derecha, lo que estoy marcando con el cursor. Y él conquistó, o mejor dicho, como él se consideraba un emperador romano, él reconquistó Italia, el norte de África y el sur de España. Y si no hubiera sido la peste, una peste gigantesca y la temprana muerte de él tal vez habría reconstituido el imperio romano en su totalidad. Ven ustedes, esto es lo que él logró reconstituir. Y esto es lo que cantan, estas glorias son las que canta el historiador Procopio de Cesarea. Pero para que vean ustedes la habilidad de este chico, al mismo tiempo que él escribía la historia de las guerras de Justiniano, él compuso su obra más conocida, que es la Historia Secreta, es decir, la historia de las bajezas, de las ruindades, de las maldades, de las venganzas, de la sangre inocente que hizo derramar Justiniano. Entonces, hay dos libros, dos visiones de un mismo autor para mostrarnos justamente lo que es capaz el ser humano, que es capaz de cosas muy nobles y cosas muy bajas en el mismo periodo histórico. Justiniano ha pasado muy mal a la historia de la filosofía. En el año 529, o sea, en medio de su reinado, 529 después de Cristo,
él eliminó la Academia Platónica de Atenas, que se había conservado unos 900 años de funcionamiento continuo. Justiniano era cristiano ultrafervoroso y él no quería que existieran otros dogmas, otras ideas, muy típico de cualquier dictador, otra ideología que no fuese la oficial cristiana. Y por lo tanto, él hizo naturalmente cerrar esta academia platónica y exilió a los últimos alumnos y al director, los exilió al imperio persa y con eso terminó la academia platónica. Y con ello prácticamente termina lo que podríamos llamar la época clásica de la antigüedad. Porque ahí, estimado público, vienen las invasiones de los pueblos germánicos, lo que los romanos y griegos llamaban los bárbaros. Por eso este grabado dice las invasiones bárbaras. Ven ustedes una multitud de pueblos que se van apoderando del imperio romano. Este imperio romano de Occidente termina en 476 y el oriente termina en 1453. De todas maneras, este señor Procopio de Cesarea todavía rinde un homenaje a la cultura clásica con su obra cumbre sobre la arquitectura y las construcciones del Imperio Romano. Es el manual, podríamos decir, el registro que tenemos más preciso de las grandes construcciones, es decir, de la filosofía hecha piedra. Eso es lo que Procopio, presintiendo que el imperio se va a derrumbar, o sea, hay todos estos movimientos de tropas, Justiniano logra salvar por muy poco tiempo una parte del imperio. Después de Justiniano viene la decadencia completa, pero Procopio se da cuenta de que hay un espíritu filosófico profundo y que ese espíritu se ha traducido en grandes obras de utilidad pública, carreteras, acueductos, termas, o sea, baños públicos, escuelas, anfiteatros, mercados, basílicas, etc. Y eso obviamente, está asociado a la filosofía, en parte a la estoica, que siempre tendió a fortalecer los aspectos cosmopolitas del imperio y lo que hoy, estimado público, llamaríamos las políticas públicas dedicadas a las clases menos favorecidas. Entonces, el Procopio de Cesarea cree que su deber ante el derrumbe del imperio, ante la avalancha de los pueblos germánicos por el norte, muy pronto vienen los árabes por el sudeste y los eslavos por el noreste también, él cree que su deber es mostrar cómo el pensamiento clásico se ha enquistado, se ha salvado para la posteridad, mostrando grandes obras públicas que combinan una estética de la belleza y una utilidad pública indiscutida, como son, por ejemplo, los acueductos, el hecho de que la población tenga agua corriente sin mayor esfuerzo, una cosa que ahora nos parece sin importancia, pero que en esa época era de una relevancia simplemente extraordinaria. Estimado público, la filosofía en el Imperio bizantino de habla griega existe hasta el fin del imperio en 1453. Eso existe.
Pero yo quiero mostrarles a ustedes que esta filosofía decae totalmente, por eso ni se la estudia a la filosofía bizantina, porque en el fondo son construcciones de teología, son temas que no nos interesan hoy y que tampoco han interesado a partir del Renacimiento. Por ejemplo, ¿tiene Cristo una o dos naturalezas? ¿Tiene la naturaleza divina o también tiene la naturaleza humana? Esas cosas, estimado público, han sido extremadamente importantes durante muchos siglos y hoy no nos importan para nada. O, por ejemplo, la discusión entre si las imágenes representan solo una visión exterior de un santo, de una virgen o de Dios, o si la imagen misma tiene un carácter religioso profundo. Esas discusiones que hubo durante el Imperio Romano, por ejemplo, entre los partidarios de las imágenes y los iconoclastas que pretendían destruir las imágenes y que lograron parcialmente, porque varios emperadores se proclamaron iconoclastas, o sea, destructores de imágenes. Todos estos temas que la filosofía bizantina ha tratado son realmente temas que hoy no nos interesan prácticamente nada. Y por ello, de la filosofía bizantina prácticamente no podemos salvar casi nada. Sin embargo, por la enorme popularidad posterior, quiero salvar para la memoria histórica a dos pensadores de esa última época, estimado público, quiero simplemente mencionarlos para que vean ustedes que en medio de las invasiones, de las pestes, hubo en la época de Justiniano una gigantesca peste, todavía el ser humano ha pensado, todavía el ser humano con muchas dificultades ha producido. Quiero mencionarles a Proclo o Proclos en griego, Iámblico en español, Iámblijos en griego, a dos pensadores que han, estimado público, anticipado la dialéctica hegeliana y marxista. Sobre todo, quiero mencionarles a Proclo porque hay actualmente una especie de renacimiento de este pensador que vivió entre el 410 y el 485 después de Cristo, y hoy en día se lo considera extraordinariamente importante porque es el que ha prácticamente inventado la dialéctica en la forma hegeliana y marxista que conocemos hoy. Proclo, en la época ya bizantina, escribió en griego exclusivamente, es una mezcla de la mística religiosa y del espíritu investigador anterior. O sea, todos estos pensadores, como también Procopio, ya estaban muy imbuidos del cristianismo, pero al mismo tiempo todavía conservaban vagamente algunos elementos de la filosofía clásica griega. Proclo es el precursor de la dialéctica porque él estableció que todos los fenómenos históricos ocurrían según una triada muy interesante que él la estableció de la siguiente manera. Lo primero es la comunidad ideal de los primeros habitantes, la comunidad donde todos son felices, prósperos
e iguales, donde no hay jerarquías políticas y donde todavía no hay una estructura de clases, todos iguales, todos prósperos, todos fraternos entre sí, o sea, todos hermanos entre sí, en una especie de comunidad ideal paradisiaca. A eso le sigue el Valle de Lágrimas, o sea, en la época en que el ser humano cae, es la caída. Ustedes saben, en la Biblia se habla de la caída cuando los seres humanos prueban del árbol del bien y del mal, son expulsados del paraíso y hay una caída. Esa caída, ya Proclo lo vio, es filosófica y tecnológicamente muy productiva. Como el ser humano tiene que trabajar con el sudor de la frente, como le dijo Jehová a Adán al expulsarlo, justamente en la caída, el ser humano inventa procedimientos científicos y tecnológicos que muy lentamente le alivian la vida. Este segundo periodo, la negatividad, la caída, la antítesis, en la terminología hegeliana, es, según Proclo, muy duro, es justamente un valle de lágrimas, pero el ser humano, para superar las lágrimas, está obligado a inventar, a producir y a perfeccionarse. Y después del Valle de Lágrimas viene otra vez la redención, viene el paraíso, pero conservando los progresos científicos y tecnológicos del Valle de Lágrimas. Ustedes ven, esto se parece mucho a la tesis, antítesis y síntesis de Hegel, tomadas esta idea luego y materializadas por Marx y las escuelas sucesorias de este gran maestro. Proclo es el primer pensador que nos dice que la negatividad, la antítesis, el periodo justamente de la crítica del paraíso primordial, que esa época es la más productiva. En una palabra, es el que nos habla de la positividad de lo negativo. Eso es lo interesante en Proclo. Sus aburridísimos tratados donde habla interminablemente sobre mística religiosa, etcétera, etcétera, en estos están, por eso no les recomiendo que lean nada porque es muy aburrido, está en medio de tratados sobre problemas teológicos, está esta idea de la triada y es también el primer pensador, es el primer pensador junto con San Agustín que nos dice que la historia no es cíclica, sino que es lineal ascendente. O sea, que va a periodos cada vez mejores. El paraíso final, la redención, es mejor que el Valle de Lágrimas. Y el Valle de Lágrimas es, pese a todo, mejor que la comunidad ideal de los primeros seres humanos. Por lo tanto, el esquema histórico y teórico de Proclo se adelanta realmente a su tiempo y es por ello, estimado público, que hoy se ha realmente convertido, o hay muchísimos estudios sobre Proclo, porque es el que anticipa la concepción lineal ascendente de la historia y la triada dialéctica de épocas muy, muy posteriores. Es decir, estimado público, las ideas siempre tienen antecedentes. Eso es lo que yo les trato de mostrar muy brevemente, por eso menciono aquí a Proclo. Todos nosotros pensamos que hay genios absolutos como Hegel que crean una visión filosófica novedosa. Y en el fondo, escarbando en el campo de las ideas, nos damos cuenta que no hay tal. Es decir, que esas ideas, aunque sea en forma muy primitiva y mezclada con concepciones religiosas,
que esas ideas realmente vienen de muy atrás. Iámblico, que vivió entre el 280 y el 330 después de Cristo, es, estimado público, también un precursor de la teoría lineal ascendente, pero la obra de él está completamente dispersa. Para finalizar, estimado público, porque en la próxima sesión, en la final, el 26 de noviembre, el próximo viernes, lo que vamos a hacer es una visión general. Vamos a tratar de preguntarnos si realmente la filosofía griega ha sido importante, original, si realmente ha sido, y hay que estudiarla. Nos vamos a preguntar por qué hay que estudiarla. Nos vamos a preguntar por qué la carrera de filosofía todavía hoy mantiene ese sesgo eurocéntrico de hacernos estudiar filosofía griega 1 y 2. Y nos vamos a preguntar también para qué hoy en día nos sirve el estudio de los clásicos. Quiero terminar simplemente diciendo, estimado público, que la invasión de los pueblos germánicos en el occidente de Europa, como lo vio Proclo, significó evidentemente la destrucción de una gran cultura. Pero al mismo tiempo, siguiendo a Hegel, esas invasiones llevaron sangre nueva, ideas nuevas y nuevos conceptos también para la construcción político-institucional del mundo. Y por ello, las invasiones debemos verlas como la vieron estos pensadores, como algo ambivalente, es decir, como algo realmente que tiene aspectos positivos y negativos simultáneamente. Por ello les he mencionado a Procopio de Cesarea, a este curioso pensador, el último realmente de la filosofía clásica griega, que trató de imitar a Tucídides, a otros pensadores, y realmente nos ha dejado con sus dos historias, la secreta y la abierta, nos ha dejado realmente una visión interesante de la filosofía griega aplicada a los profundos cambios que aparecen desde el siglo V con la destrucción del Imperio Romano de Occidente y el triunfo intelectual del cristianismo. Ese triunfo, y con esto termino, estimado público, el triunfo intelectual del cristianismo es lo que pone punto final a la filosofía clásica griega. Justiniano, el emperador, un creyente profundo, es el que determina el cierre definitivo de la Academia Platónica. Su antecesor, Teodosio el Grande, es el que determina que el cristianismo es la única religión del Estado romano y la religión, por lo tanto, oficial y obligatoria, y prohíbe los cultos paganos. Estos grandes en la historia son consideradas personalidades de gran relieve porque trataron de salvar al Imperio Romano, de sostenerlo en sus últimos siglos. Estos dos emperadores realmente le dieron un golpe de gracia al pensamiento clásico griego y oficializaron al cristianismo como la única religión. Esto quiere decir, en el sentido antiguo, la única forma cultural adecuada, la única forma de pensamiento, la única ideología permitida oficialmente. O sea, más o menos en estos siglos, quinto, sexto, termina todo atisbo de la filosofía griega y empieza la filosofía medieval, que no es el tema de este curso.
Estimado público, con esto habíamos concluido. Si tienen tal vez alguna pregunta, alguna crítica, en la sesión que viene, como les dije, vamos a hacer una especie de evaluación general y nos vamos a preguntar por qué estudiamos filosofía griega clásica en pleno siglo XXI. Por su atención, les agradezco mucho por el día de hoy y no se olviden de, por favor, de mandarme su trabajo hasta fin de mes. Hasta luego, si no hay preguntas. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego, hasta el próximo viernes. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos ustedes.